Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 34 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en horario especial por la intensa jornada de fútbol que hay hoy. 2 partidos del Campeonato Nacional, un partido de la Liga de la CONCACAF. Así es que hoy tenemos Matices más temprano, desde las 12:30, desde este momento, y hasta las 2 de la tarde. Hoy es una fecha muy importante. Ha asumido como presidente de los Estados Unidos Joe Biden, y no es solo importante para Estados Unidos, sino es importante para el mundo, ¿verdad? Algunos medios internacionales grandes llaman a hoy el final de la era Trump, y una era no solo es porque alguien ocupe la presidencia de los Estados Unidos. Uno no puede decir la era Clinton, la era Carter, sino porque haya una serie de cambios y de particularidades que distingan ese periodo en lo particular. Yo esta mañana decía que para mi gusto, Donald Trump es uno de los presidentes que más daño le ha hecho a los Estados Unidos. Polarizó, o fue la culmine de la polarización en la sociedad estadounidense, pero además hizo mucho más. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el calentamiento global, sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear. Además violó flagrantemente y en varias ocasiones la división de poderes, llamó prácticamente a una insurrección hace poco más de 15 días, hace 14 días para ser exactos, en el Capitolio, y que eso marcaba el fin de la presidencia de Donald Trump y la llegada hoy de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Así que era un tema muy importante para conversar. Esa es mi opinión. Yo saludo hoy a nuestro analista, don Carlos Cascante, especialista en temas internacionales, quien nos acompaña esta tarde. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, a usted y a todos los que nos están escuchando. Sí, efectivamente, yo creo que es un tema de mucha relevancia internacional y, ¿por qué no decirlo, nacional? Porque lo que ocurre en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nos impacta directamente en la parte económica, y por otra parte los Estados Unidos es un elemento muy importante en la cultura política, en la cultura social, en cualquier tipo de ámbito de la cultura. Los Estados Unidos siempre serán un referente. Sí, indudablemente, Carlos. De hecho, digo, hoy uno escucha y ve a Lady Gaga hoy cantando el himno de los Estados Unidos y las tomas, digamos, que hizo La Voz de América del Capitolio, del monumento a Washington. Digo, realmente llaman atención. A mí me puso a pensar, ¿sabes en qué, Carlos? Y quería arrancar el programa así, de que las democracias tienen sistemas institucionales de contrapesos que funcionan. Es decir, hace 14 días el Capitolio estaba tomado por un grupo de delincuentes, hoy se da ahí el traspaso de poderes. Donald Trump había dicho y desdicho respecto a un fraude que no hay ni una sola prueba, ni presentó una sola prueba, pero hoy hay un traspaso de mando pacífico. Es decir, las democracias sólidas permiten una resistencia institucional que me parece digna de subrayar el día de hoy. Estados Unidos, como cualquier, tiene un sinnúmero de defectos, defectos que, si no se corrigen a tiempo, producen 15 días y que comentamos hace 15 días, Randall. Yo esperaría que lo que ocurrió hace 15 días tienda a hacer cambios relevantes en lo que ha sido la política estadounidense de los últimos 40 años, tienda a provocar cambios en los grandes actores fácticos de esa política, como son las grandes transnacionales, las grandes empresas de los Estados Unidos, y que lo que
mucha gente que está a favor de Donald Trump, ciertamente con un buen grado de razón, se tienda a corregir. Eso sí, hoy se hace un traspaso de poderes, pero como nunca antes se había vivido. Yo tuve la oportunidad, Randall, de estar en el traspaso de poderes de Obama. Uh-huh. Washington es una ciudad hecha para los grandes espectáculos políticos. Es decir, el diseño de la ciudad, la forma en que está organizada las calles, las avenidas, copia de la reforma de la ciudad de París, el Gran Mall Nacional, que es ese espacio abierto que se ve del Capitolio hasta que se vea a lontananza el monumento a Washington, ese obelisco, y atrás sigue el Mall Nacional, llegando hasta el monumento dedicado a los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Está diseñado precisamente para que busca un traspaso de poderes, se vea lleno de gente, esté reventando de gente, como un ejercicio de relegitimación cuatrienal de la democracia estadounidense. Cuando se diseñó la ciudad de Washington, se le puso el pomposo nombre de la cita de democracia. Carlos, perdón, ¿puedes repetirnos cuál es el pomposo nombre que se le puso? Es que se te cortó ahí. Perdón, democracia. 12:40. Carlos, creo que estamos teniendo un problema de conexión. Vamos a ver, ¿ahí me escuchas? Yo te escucho perfecto. Lo que pasa es que sí veo que se corta un poco. Ahí es que estoy con la conexión un tanto inestable en mi casa. No te preocupes, puedo tener una solución momentánea, si te parece. ¿Tenés tu celular cerca? Sí, señor. Ok, voy a hacer una cosa. Vamos a llamarte de la cabina, Carlos. Okay. Si tienes el celular cerca y no te molesta. No, para nada. Entonces lo que hacemos es que te vamos a llamar por teléfono y te sigo viendo por el Zoom, no tengo ningún problema. Ok. Pero entonces voy a mandarle aquí, dame un segundo para mandarle tu número a Heiner, para entonces tener mejor audio, nada más. Uh-huh. Ese es el caso, y que no se corten los detalles tan interesantes que nos das como el que nos estabas dando justamente. Ahí está Heiner, el número para que llames a Carlos. Yo aquí estoy viendo cuando lo llamas, evidentemente. Y entonces una vez ya que lo llamamos, vamos a ver, nada más voy a esperar que llamen a Carlos para entonces tener el audio puro. Por el teléfono escuchamos a Carlos, y lo que te voy a pedir cuando nos hables por teléfono, Carlos, entonces es que le silencies el micrófono, nada más el de la computadora. Pero para ver, ¿ya te llamaron? ¿Aló? Sí, perfecto. Aló, Randall, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, pero entonces, ¿puedes silenciar el Zoom? Listo, está silenciado. Ok, entonces hablamos, ahí te escucho perfectamente. Ahora sí, Carlos, me decías, y eso, porque me quedé con la curiosidad, ¿le pusieron el pomposo nombre de? La ciudad de la democracia. Cuando el diseñador de la ciudad de Washington la hace para que sea una ciudad que tenga una enorme cantidad de monumentos, una enorme cantidad de espacios públicos donde la gente se reuniera, y crear un culto civil, un culto laico de la democracia. Hay un espacio fabuloso en Washington que son los archivos, las oficinas Carlos, principales. Señor. Discúlpame, nada más para arreglarnos un toque, es que te estamos escuchando doble. Ahí ya no te veo, pero te oigo doble. Para que podamos hablar solo por teléfono. No, pero es que necesito verte. Ok. Necesito verte. Ajá. Lo que necesito, y perdón que lo coordine técnicamente al aire, es ahí, exactamente, eso es. Adelante, Carlos. Hay un espacio que es el Museo de los Archivos Nacionales. Yo tuve, una de las oportunidades más interesantes de mi vida fue meterme a los archivos nacionales del gobierno de los Estados Unidos. Y hay un museo donde ellos exhiben la Constitución, pero el museo es una iglesia. O sea, el museo tiene la forma de una iglesia, la composición de una iglesia,
de forma tal que Washington como ciudad está diseñada para rendirle culto a la democracia. Solo el hecho de que hoy, por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos, no tengamos una gran muchedumbre, producto de la pandemia y producto de las medidas de seguridad, y de que se hayan tenido que tomar medidas extremas por las amenazas, que siempre se tomarán medidas para mantener la seguridad, pero hoy son extremas, hoy es un campo de guerra, hoy la ciudad está sitiada, los puentes que unen a la ciudad con otros espacios cercanos a la ciudad están cerrados. Solo eso nos habla del estado de situación que están viviendo los Estados Unidos en este momento y lo difícil que va a ser, Randall, retornar a una normalidad de ese país, y no retornar a una normalidad, retornar a una situación que permita que las instituciones vuelvan a legitimarse y que los ciudadanos estén más cercanos a esa democracia y a ese sistema que han criticado de una u otra forma. Por un lado, los extremos de derecha invadiendo el Capitolio, y por otro lado, la izquierda en los Estados Unidos, los grupos pro derechos civiles también criticando duramente situaciones de desigualdad en los Estados Unidos. Es decir, hoy marca para los Estados Unidos una fecha de ahora o nunca, o cambia, o los Estados Unidos declivarán muy rápidamente. Claro, de hecho, Carlos, mucho ojo, porque estaba viendo los comentarios de la gente en Facebook. Cuando yo decía ahora que las instituciones resisten, no hablaba porque ganaron los demócratas las elecciones. Realmente lo que quiero responder es que, al igual que hace 4 años, gracias, Chilita, las instituciones le dieron la oportunidad a una persona antisistema, claramente, como lo es Donald Trump, de llegar al poder, donde hubo un respeto, aunque muchos de nosotros lo creíamos, digamos, un peligro para la democracia, y muchos estadounidenses también, que pese a eso hubo una juramentación de Trump, donde se le entregó el poder, donde se le dio el control completo, como se hace, del Estado estadounidense, donde hubo libertad de expresión para que los medios afines a Trump defendieran y los medios no afines a Trump atacaran. Por eso es que yo decía que es importante respetar la institucionalidad, porque así como ese sistema permitió a Trump llegar a ser presidente de los Estados Unidos, hoy permite quitarle presidente de los Estados Unidos. Lo que me parece relevante es que 4 años, independientemente de lo que pase dentro de esos 4 años, cada 4 años hay una alternancia de poder por medio de la voluntad popular y hay un respaldo institucional a esa alternancia de poder. Entonces yo no quiero que se confunda que yo dije que la institucionalidad es fuerte porque ganaron los demócratas. No, es que también fue fuerte hace 4 años. Y el papel que ha jugado la prensa, que puede ser cuestionable indudablemente en todo el mundo, a mí me parece que es mucho mejor los excesos en la libertad de expresión que la censura que pudiera existir para que no haya denuncias importantes. Carlos, es un juego de poderes, pero finalmente te suma un balance. Hay una alternabilidad del poder que se consigue, Randall, y eso es mejor que un mecanismo mediante el cual el que no gana las elecciones se levanta, hace una revuelta y vota al que las ganó. Eso es mucho mejor que cualquier otro juego. Pero sí es cierto que esas instituciones de los Estados Unidos vienen deteriorándose aceleradamente, y que si no se toman medidas, creo yo, de emergencia, lo que vivimos el 6 de enero se va a seguir repitiendo, con diferentes signos pueden ser, pero ambos, o sea, los fenómenos de violencia, los fenómenos de amplio desorden público, y ojo que no estoy hablando de eliminar el derecho a la protesta es sana y es necesaria, pero la violencia puede engendrar situaciones que no pueden detenerse, y eso sí puede generar enormes problemas para la convivencia pacífica de los habitantes de cualquier sociedad.
Claro, Carlos, en el marco de esas cosas que hay que arreglar y de la cual Donald Trump claramente es un síntoma más, como lo hemos hablado en los últimos programas, ¿qué te pareció? Ya voy con el discurso de Biden, pero ¿qué te pareció en lo simbólico la toma de posesión hoy en el Distrito de Columbia en Washington de Joe Biden? Randall, yo te diría varias cosas. La semana, hace 15 días que se produjeron los eventos en Washington, vos me preguntabas que cuánto pesa la religión en los Estados Unidos. Y yo te decía, es imposible sociológica y políticamente separar la religión de la política en los Estados Unidos. Hoy tenemos un nuevo ejemplo de la imposibilidad de separación entre religión y política en los Estados Unidos. Hoy vimos un acto que simbólicamente tiene un peso religioso innegable. El acto culmina con una acción de gracias, con una oración por parte de un reverendo afroamericano. Biden, dentro de su discurso, que ya entraremos a analizar, hace una oración en silencio y le pide a las personas que lo acompañan y en el país en general que lo sigan. Creo yo que esos guiños a elementos religiosos están vinculados con buscar unidad a través del factor religioso. Y todo el proceso simbólico que ha tenido la toma de poder está vinculado con un factor de unidad y de unidad ante la crisis de la pandemia. Los actos de la toma de posesión iniciaron ayer cuando el ahora presidente Biden va y hace un acto conmemorativo, se para en un costado del monumento a Washington y hace una conmemoración, un acto luctuoso de las víctimas del coronavirus, en una soledad absoluta. El día de hoy el himno nacional lo canta una figura pop, Lady Gaga, sigue por una cantante latinoamericana popular, Jennifer López. Cuando termina el discurso se canta una canción de profundo contenido religioso muy popular en los Estados Unidos, Amazing Grace, que tiene una estrofa que es profundamente simbólica para digamos las personas que tienen una religiosidad en los Estados Unidos, que dice: estuve ciego y ahora puedo ver, estuve en las tinieblas y ahora salí. Tiene ese contenido profundamente religioso y concluye con este acto religioso. Entonces creo que hay un llamado a la unidad, pero a partir de valores religiosos, a valores tradicionales, combinados con, por supuesto, lo que siempre se da en estos actos, no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier país, una sensación de patriotismo, una sensación de grandeza y un contenido de futuro, pero futuro inmediato, señalando que la pandemia es de lo que hay que salir inmediatamente. Sí, realmente yo hoy me puse a pensar cuando veía el traspaso de poderes en los Estados Unidos, el enorme ingrediente religioso que tiene. A mí no me gusta en lo personal, esa es mi opinión, ¿ok? Y ahí hay alguien que me dice, ¿por qué está su opinión? Bueno, porque este programa, Matices, es un programa de opinión y de análisis. El noticiero ya se acabó, el noticiero es de 11 a 12:30. Si aquí se hiciera traspaso de poderes y empezamos a cantar, no sé, Pescador de Hombres, es posible que muchos de nosotros nos rasguemos las vestiduras pidiendo una absoluta separación. Entonces, Carlos, así como tiene, yo creo que es importante subrayarlo, así como tiene una influencia religiosa en la derecha estadounidense muy fuerte, hay otra influencia religiosa en la izquierda, es decir, todo está permeado por la religión, y claramente lo primero que hace Biden es una plegaria una vez que asume como presidente de los Estados Unidos. Completamente. Para entender la política en los Estados Unidos hay que entender que hay dos vertientes, para generalizar, hay dos grandes vertientes de entendimiento en la política en los Estados Unidos. Una muy laica y secular,
y una muy religiosa, pero de tanto dentro de la laica y la laica secular hay connotaciones hacia la derecha y a la izquierda, como en la religiosa hay connotaciones a la derecha y a la izquierda. Por eso la política en Estados Unidos es tan compleja, tan variada, tan interesante. No es simplemente una persona que es el presidente, tiene una serie de complejidades, de valores, de intereses, de grandes negocios, que hace que sea realmente fabuloso y realmente observar y estudiar esa lógica. Si nos vamos hace 8 años, el discurso, la segunda toma de posesión de Obama tiene componentes religiosos en el discurso, pero no tan elaborados y tan fuertes como los que tiene el caso de esta toma de posesión. Y si nos vamos más al pasado, hay presidentes que prácticamente por su visión más secular rechazan y no tienen tantos guiños religiosos. Pero Biden tradicionalmente ha sido un político con una visión religiosa de la política. Y eso se refleja el día de hoy. Sí, yo creo que por lo menos de los últimos, Carlos, de los últimos presidentes de los Estados Unidos, es la ceremonia con más guiños religiosos, por lo menos de las que yo me acuerde, no sé, desde Bush padre, por lo menos. Incluso más que Bush, no, vamos a ver, Bush hijo tenía mucho componente religioso, pero componentes religiosos de la derecha. Okay. Vamos a ver, Biden ha dicho muchas veces una frase que a mí me llama mucho la atención, y es: los Estados Unidos debe liderar por el ejemplo. Esa es una concepción religiosa de la política estadounidense que se trae, y ese discurso se trae desde la fundación del Estado. Y el otro discurso es: los Estados Unidos deben ser misioneros en el mundo, que es también un componente religioso. Hoy nuevamente Biden vuelve a hablar que los Estados Unidos deben liderar no solo porque sean fuertes, sino por el ejemplo. Eso trae todo una concepción religiosa de buen ciudadano, de buen cristiano, que está en las raíces mismas de la política estadounidense y de la fundación del Estado. Igualmente vas a encontrar políticos que ese discurso pues realmente no les gusta y prefieren hablar con un tono más secular, más laico. Sí, digo, lo que pasa es que la influencia está clarísima y el guiño religioso de hoy es clarísimo, pero también hay otros guiños que se dan en el traspaso de poderes de hoy. Uno de esos, bueno, dos de esos ya los nombraste, pero quisiera que profundizaras en eso. Lady Gaga, ¿verdad? Una estrella pop, por un lado, que significa mucho más que una estrella pop, es decir, que sus letras están cargadas de tolerancia, por ejemplo, en algunas cosas, y Jennifer López, por supuesto, con un tema hispano incluido. ¿Podríamos detallar en esos simbolismos, Carlos? Sin duda. Recordemos que los Estados Unidos cada vez más es una sociedad completamente diversa, étnicamente hablando, Randall. Varias veces lo he señalado. De aquí al año 2050, lo que dicen los estudios demográficos es que las personas que se autoperciben blancas en los Estados Unidos serán una minoría más, no alcanzarán el 50%. Es decir, va a haber un aumento de la diversidad latina que crece aceleradamente, asiática y afroamericana que crece mucho más lentamente. Lo que está creciendo más rápido ahora es la diáspora asiática y la diáspora latinoamericana. Sin lugar a dudas, esos dos elementos tenían que mostrarse al inicio de el discurso. Y esa es la razón de que estuvieran estrellas pop ahí. Estrellas pop en la toma de posesión
de un presidente de 78 años. Que para la generación del presidente de 78 años, Lady Gaga y Jennifer López no significan nada, popularmente hablando. Entonces, hay una idea general de la organización de crear una idea de unidad pese a la diversidad. Un elemento central de la ceremonia es: los Estados Unidos siempre han sido diversos. Realmente que sí, pero siempre cuando hay problemas por esa diversidad, los Estados Unidos, de acuerdo con el argumento de la ceremonia, eso es cuestionable históricamente, ha escogido la unidad. Y eso es lo que quiso vender la ceremonia de Biden. Somos diversos, pero luchamos por la unidad. Ahora que estamos hablando de los cantantes, cuando termina el discurso de Biden, canta Garth Brooks. Garth Brooks es un cantante de música country, que es la música popular del oeste de los Estados Unidos, del suroeste de los Estados Unidos, que es completamente, digamos, votantes que no son prodemócratas para nada, sino que son lugares donde gana Donald Trump, todo lo que es Texas y de Texas hacia el norte. Pero es un cantante que ha defendido derechos de diversidad sexual y es un cantante que, digamos, ha defendido ciertos niveles de tolerancia. Entonces, generar a través de símbolos culturales que todo el mundo conoce o que diferentes generaciones y poblaciones conocen, la idea de que los Estados Unidos pueden realizar actos de unidad, ya que eso pueda ser llevado a la práctica o el nivel de influencia que se logre conseguir con este tipo de ceremonias, habrá que verlo. Carlos, por supuesto que a los presidentes no se les puede juzgar por acciones específicas. Y lo digo porque cuando uno ve un mandato completo de Donald Trump, ve varias aristas, ¿verdad? Por un lado, un presidente que efectivamente llegó al pleno crecimiento del empleo a los Estados Unidos. Creo que eso es un logro innegable de Donald Trump. Por otro lado, el presidente Trump generó un crecimiento económico mucho más fuerte que el de la era Obama. Y los logros económicos e industriales de Donald Trump creo que son innegables. Hay otra cara de la moneda que tiene que ver con la institucionalidad de un país, donde Trump claramente la bombardeó de manera consistente. Hay otra cara de las relaciones internacionales donde uno puede decir, bueno, es que Donald Trump no ordenó ninguna guerra fuera de los Estados Unidos, pero ciertamente tuvo crisis con otros países y generó crisis diplomáticas importantes y generó además una política fronteriza que en mis términos es cuestionable. Es decir, tiene una mezcla de blancos y negros, Donald Trump. Hay algunos, como yo, que preferimos un crecimiento económico más lento, pero con un respeto más fuerte a la institucionalidad, porque a mí de nada me sirve ganar mucha plata si cada 2 días quemo mi casa, ¿ok? Yo preferiría un balance, pero ciertamente hay pros y contras del gobierno de Donald Trump que es imposible verlo de un lado o del otro, Carlos. Yo lo plantearía de la siguiente forma. Donald Trump le cumplió a su electorado, por eso tiene un electorado fiel. Donald Trump le promete a su electorado una serie de elementos. A los grandes financistas de la campaña les prometió una rebaja de impuestos. Y se aplicó una rebaja de impuestos. De las más grandes en los últimos 30 años de los Estados Unidos, incluso 40 años, ni Reagan logró una rebaja de impuestos tan grande como la de Donald Trump. Eso evidentemente favoreció a muchos negocios y hubo un crecimiento y perjudicó otros programas sociales en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero le cumplió, digamos, a esa base electoral. Le prometió a la parte más militarizada de su electorado un fortalecimiento del ejército, y el presupuesto del ejército de los Estados Unidos creció 3 años consecutivos con el presidente Trump. Le prometió a su electorado conservador en valores más pesado
que él nombraría jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, lo cual hizo, y que nombraría jueces conservadores en los juzgados federales de los Estados Unidos, lo cual también hizo. Es decir, la agenda de Trump en términos, y sin mencionar la migración, donde Donald Trump sumó una migración alta, fuerte, una lucha contra la migración alta, fuerte, en ciertos momentos te diría que inhumana, en ciertos momentos inhumana. La separación, por ejemplo, de los niños de sus padres fue algo inhumano, algo completamente inhumano, y violó todo el derecho internacional existente. Entonces yo te diría que Donald Trump es un presidente que sigue dividiendo, porque su electorado va a seguir pensando, y los que apoyan al presidente Trump van a seguir pensando que Trump les cumplió y que por eso fue un gran presidente. Pero sin lugar a dudas, algo en lo que perdió los Estados Unidos es que perdió sus alianzas tradicionales con Europa, no limitó el crecimiento de China. China sigue creciendo, y la pandemia del coronavirus, lo primero que va a salir de la crisis económica son los chinos. China amplió su base de poder respecto de Hong Kong. Y si nos ponemos a ver en el Medio Oriente, los acuerdos de paz no terminaron el conflicto palestino-israelí, sino que lo incrementaron. Entonces, las acciones del presidente Trump, si ustedes las ven desde el punto de vista internacional, debilitaron a los Estados Unidos como potencia internacional. Ya en el plano interno, también desde el otro lado, desde el espectro de la izquierda, se puede criticar que el crecimiento económico estuvo muy vinculado a las reformas que se hicieron desde el gobierno de Obama. O sea, fue una continuidad del gobierno de Obama. Como todo ciclo, los ciclos económicos no dependen tanto de un presidente, dependen de factores externos a la presidencia. Se puede criticar que deja a los Estados Unidos con el mayor déficit fiscal de los últimos 40 años, para los que defienden, digamos, esa lógica de austeridad del Estado y de déficit cero. El gobierno de los Estados Unidos tiene un déficit creciente y alto. Y por otra parte, el discurso incendiario contra migrantes y contra latinos y afroamericanos ha creado daños muy grandes a cualquier proceso de mejora de la coexistencia racial en los Estados Unidos. Entonces, Carlos, digamos, la manera más académica, si me lo permitís, de analizar esta situación es pensar que hay un grupo de estadounidenses mayoritarios que escogieron hace 4 años a Donald Trump, ¿ok?, que le daban más importancia a la economía local, a la disminución de impuestos, ¿verdad?, y a la generación de empleo, porque eso era lo que les importaba más sobre, o sea, viendo ese electorado, no importa si eso debilitaba a Estados Unidos como potencia mundial, si hubo un desgaste a la institucionalidad del país, que creo que es innegable, si hubo un pésimo manejo de la pandemia, por lo menos al inicio de la pandemia, aunque deje un déficit fiscal el mayor en 40 años y que haya generado, digamos, una política cruenta contra la migración, eso era tema secundario para estos electores a quienes sí les cumplió Donald Trump. Y que lo siguen apoyando, Randall. En este momento Trump tiene un porcentaje de un 33% de las personas votantes en los Estados Unidos que consideran que hizo un buen gobierno. Y ese 33% es todavía un caudal electoral muy, muy, muy relevante. Es un nicho electoral muy, muy sólido en los Estados Unidos, que no tiene otro candidato del partido, otro posible candidato del Partido Republicano, y que los demócratas todavía no han ni empezado a barajar. Entonces Trump sale con un apoyo de un 33% de gente que va a seguir votando cada vez que Donald Trump se presente a
a una candidatura presidencial, que no ha cerrado esa posibilidad para nada. Claro, pero entonces lo que hay que entender aquí es que hay un grupo de electores estadounidenses que priorizaban el crecimiento económico y la generación de empleo sobre otras cosas que otro grupo de estadounidenses prioriza, que justamente es el que ganó esta elección, que tiene que ver con eso. Totalmente. Y también ese grupo que apoya a Donald Trump se caracteriza también por una lucha pro vida, es decir, no pretenden una ampliación de las posibilidades del aborto legal en los Estados Unidos, más bien luchan por una reducción de ese aborto legal, a quien también el presidente les cumplió nombrándole jueces que tienen esa línea, reduciendo el financiamiento estatal para abortos, para clínicas de abortos en los Estados Unidos. En fin, Donald Trump nuevamente es un síntoma y refleja esa división visceral que hay en los electorados de los Estados Unidos. Y hablo electorados porque son muchos electorados, no es solo dos mitades, sino que hay muchos electorados con diferentes intereses y los partidos tratan de pescar la mayor cantidad de electorados posibles. Donald Trump capturó una base electoral bastante consistente, diría yo. Claro. Yo le quiero decir a los oyentes que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo con el análisis que hace Carlos. Pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo con la opinión que esgrimo yo. Pero realmente el objetivo principal de un programa de opinión y de análisis es generar que la gente opine y analice. Así es que aunque no estén de acuerdo conmigo, con Carlos, realmente yo considero un éxito que todos estén opinando y pensando en lo que pasa en los Estados Unidos y en el mundo. Ese es justamente el objetivo de este programa. Carlos, hoy en la mañana, en la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, ¿qué te pareció relevante? A mí me llamó la atención que él no dijera que iba a regresar en algún momento como presidente de los Estados Unidos, sino dijera, de alguna forma vamos a regresar. Eso me llamó a mí la atención. ¿A vos hay algo más que eso que te haya llamado la atención? Mira, hay varios elementos ahí establecidos que pueden ser interesantes. A mí me llamó poderosamente la atención la inmensa soledad con que partió. Es decir, cómo los republicanos que alguna vez lo apoyaron y buscaron conseguir sus intereses a partir de la figura de Trump, ahora están buscando todos los mecanismos necesarios para separarse de esa figura. Típico de la hipocresía que muchas veces rodea la política, no en los Estados Unidos, en general. Uh-huh. Eso me llamó poderosamente la atención y vamos a ver cómo algunos republicanos intentan quitarse de esa línea. Lo segundo que me llama la atención es la posibilidad que él señalaba de regresar por otros mecanismos. A mí me parece, por lo que he escuchado en diferentes espacios, lo que he conversado con algunos colegas que están en los Estados Unidos, es que se abre la posibilidad, y ya se hable muy fuerte, de que Donald Trump funde su propio partido, al que incluso le tienen un nombre, Partido Patriótico o algo de ese tipo. Eso a mí me llama poderosamente la atención en los Estados Unidos porque no ha sido, digamos, exitoso el partido que se divide. Es decir, hay dos grandes procesos históricos en que los dos partidos mayoritarios de los Estados Unidos se dividieron. Uno, si no me equivoco, fue la elección de 1912, cuando el Partido Republicano se dividió en dos y perdieron abultadamente con el Partido Demócrata. Y el último en 1968, cuando una parte del Partido Demócrata, el del sur, la parte sureña del Partido Demócrata de los Estados Unidos se separa, y eso le abre las puertas al Partido Republicano para ganar con mucha facilidad las elecciones. Entonces, eso debe tener bastante tensos a los miembros del Partido Republicano. La posibilidad de que Donald Trump, alguien
que tiene una aprobación de 33%, que el 75% de sus electores piensa que la elección le fue robada, creo que eso puede tener al Partido Republicano bastante preocupado de su futuro político, pensando en que tan pronto como en 2 años tenemos elecciones de medio periodo. Y dividir el caudal electoral le abre paso a un caudal que se mantenga más o menos unido, que puede ser el caso del Partido Demócrata. ¿Qué tan unido está el Partido Demócrata? También es cuestionable. Sí, estaba revisando lo de 1912, me parece interesantísimo. Fue Theodore Roosevelt, que el presidente republicano William Howard Taft fue el candidato republicano. Theodore Roosevelt, que era en ese momento expresidente, no pudo recibir la nominación republicana y hizo su propia convención y generó el Partido Progresista. Y el demócrata era Woodrow Wilson, que ganó, porque los otros se dividieron. Me parece que muestra un poco y que rara esa elección. Sí, es una de las elecciones más interesantes sobre la que yo he leído en los Estados Unidos. Sumado a otra cosa adicional, vean cómo cambian las cosas, y a veces pelearse por lo que ocurre en el presente es interesante, pero cuando uno revisa el pasado, uno llega a concluir, bueno, nos peleamos en el presente por una figura, pero esto va a cambiar en el futuro, así que no debemos pelearnos mucho. El partido republicano fundamentalmente fue el que ponía los temas sociales en la campaña. Los demócratas no eran para nada socialistas o cosa que se les pareciera, sino que los temas sociales venían por parte del Partido Republicano, especialmente en la figura de Teddy Roosevelt. Y por otra parte, Teddy Roosevelt había sido uno de los presidentes más imperialistas que había tenido los Estados Unidos, pero con preocupaciones sociales a lo interno. Es decir, las formas en que varían las ideologías, las formas de ver de la política son sumamente interesantes. Carlos, incluso, Randall, si quiere, en el 68, nada más para cerrar ese paréntesis histórico, me parece interesante, el Partido Demócrata se divide porque el Partido Demócrata del sur de los Estados Unidos está en contra de todo el proceso de derechos civiles liderado por Lyndon Johnson, presidente demócrata de Texas, y el Partido Demócrata considera que eso no es el afán del partido, y hoy el Partido Demócrata construye sus triunfos electorales a partir de la integración de minorías. Entonces, sí, la historia te demuestra que las cosas cambian, y cambian a veces de formas que uno no espera en su propio presente. Bueno, y que es muy dinámico. Digo, uno podría pensar aquí, por ejemplo, Liberación Nacional en su fundación y posterior a su fundación en la segunda mitad del siglo XX era visto como un partido de centroizquierda, por ejemplo. Sí, ahora es visto de centroderecha. El PUSC era un partido, bueno, ese sigue siendo más o menos de centroderecha, pero digamos, el de Liberación Nacional me llamó mucho la atención. Carlos, pero digamos, uno podría discutir con datos los logros económicos de Donald Trump. Seguramente Donald Trump saldría ganando en ese tema, igual que en la generación de empleo. Igual que en el control migratorio para sus electores y perdiendo para sus no electores. Pero fuera de eso, a mí hay algo que sí eso, digamos, es lo que me genera a mí más rechazo sobre Donald Trump, que es el tema de la posverdad, la era de la posverdad. Eso sí lo veo como una amenaza general, digamos, al mundo, que es la costumbre de inventarse hechos alternativos, porque para quien no se acuerda, fue su vocera la que instauró esa frase, era que Donald Trump daba hechos alternativos, cuando nos habíamos convertido en la historia en una sociedad donde principalmente se da por hecho lo que se ve, y pasamos con Donald Trump a dar por hecho lo que alguien dice. Y a mí ese tema de la posverdad que terminó en una censura, que yo, como lo conversé con Carlos, a mí no me parece censurar a nadie.
ni en redes sociales, ni nada, ni aunque sea Trump, ese tema de la posverdad sí me preocupa mucho, porque se sale de lo político, se sale de lo estadounidense y genera una era de hechos alternativos que me preocupan muchísimo, Carlos. Y que no empieza con Trump. Es decir, estamos en una época de posverdades. Estamos en una época en la cual la facilidad de la comunicación por redes sociales permite que podamos decir cosas sin mayor evidencia, permite que prefiramos una opinión sin evidencia, una opinión con evidencia, y eso es muy peligroso, pero no solo se da en el caso de Donald Trump, se da en el caso de todos los países del mundo. Randall, ayer salía un informe creo que de Oxford, refiriéndose al caso costarricense. Por primera vez en la historia nos meten en ese informe. Sí, no, hay un informe para Costa Rica específico que yo recomendaría que todos leyéramos, donde se establece que estamos ante ese peligro, que es incluso fácil la manipulación de los electorados en Costa Rica. Y el informe habla de manipulación de partidos de izquierda y de partidos de derecha, porque esto de la manipulación de la información, digamos que no tiene signo político, se ha convertido en una herramienta para la política. Y eso sí es muy peligroso, porque si todo se basa en hechos que no podemos probar, en hechos que no podemos demostrar, nuestras decisiones en el largo plazo se van a reflejar como ineficaces, como inservibles, porque no están sustentadas sobre bases sólidas. Eso es muy peligroso. A mí me pareció sumamente peligroso que el manejo de la pandemia en los Estados Unidos siguiera un esquema lejano de las instituciones científicas para manejar la pandemia en los Estados Unidos. Eso era muy peligroso. Me pareció muy peligroso que la mascarilla se pusiera como un problema cultural, en que si uso mascarilla soy de un partido y si no la uso soy de otro. Eso es muy peligroso. Me parece muy peligroso cuando se vierten acusaciones contra políticos o contra figuras públicas y no hay una base de evidencia de que eso realmente ocurrió. Y me parece muy peligroso, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora está maximizado el problema del troleo. Lo que pasa es que antes no era troleo, lo llamábamos propaganda. Y la propaganda claro, pero esa maximización es exponencial. Es que completamente exponencial, Randall. Exacto, yo porque siempre ha existido y siempre existe alguien que haya hechos alternativos. Eso siempre ha existido. Digamos, el problema de la modernidad es el tamaño de esa caja de resonancia. Es decir, que pasamos de una cajita de resonancia a tener un parlante que llega al mundo entero. Ese es el problema. Correcto. Y hay otro elemento adicional. Las formas de esta lectura, o sea, las personas somos condicionadas por la opinión de las personas, la forma en que afrontamos ciertos elementos de la realidad está condicionada por la forma en que leemos. ¿Qué te quiero decir con esto? No es lo mismo leer un libro que se abre y tiene páginas, etcétera, a leer desde una tableta. Se cambia la forma de la lectura. Eso ya está muy estudiado. Igualmente, la forma del mensaje, si estamos acostumbrados a leer gran cantidad de texto, es muy diferente a si nos acostumbramos a la vida de 200, ¿cuántos que tiene Twitter? 240. 280, 200, espérate para ver. 280, antes era 140 caracteres, después lo subieron a 280. Sí, el doble. Sí, no sé, ahora yo realmente uso Twitter como periódico, más que como otra cosa. Cuando usted se acostumbra a que la verdad se determina en 280 caracteres y solo se acostumbra a leer 280 caracteres y solo lee titulares y no profundiza, eso genera enormes problemas para debatir sobre los hechos que están en duda. ¿Por qué? Porque usted está hablando solo de olfato, está hablando solo de lecturas parciales, no está profundizando.
y la profundización requiere lecturas más elaboradas, no 280 caracteres. Claro, ahora tenemos los hilos, pero sigue siendo el mismo problema. Claro, Estamos cayendo en el problema que siempre han tenido los medios de comunicación, cuando solo se lee el titular en letras grandes, claro, y no se profundiza. Son y por otro lado, otra que... cosa que a mí me preocupa mucho, Randall, discúlpame, es que se considera al final del día, cuando contradecimos algo, consideramos que es porque fulano de tal va con aquel candidato, con el otro. Es decir, ¿realmente estamos pensando que eso es libertad de opinión? No, es que si yo acepto la libertad de opinión, oigo la opinión de esa persona y se la debato en su contenido. No voy a una falacia dominen de que, es que fulano apoya a los demócratas, es que fulano apoya a Trump. No, se debate el contenido de lo que usted dice, no se ataca a la persona. Y las redes sociales fomentan el ataque a las personas, no a sus ideas, sino a la persona como tal. Y creo que Donald Trump contribuyó bastante a eso, diciéndole a sus candidatos opositores, la corrupta Hillary, el dormilón Joe, burlándose de su vejez. Pocahontas le decía a Elizabeth Warren, nunca criticando sus ideas, sino a la persona. Y eso le dijo monstruo a Kamala Harris. De tolerancia. Le dijo monstruo a Kamala Harris. Correcto. O la nasty, que en inglés esa palabra nasty tiene un montón de connotaciones peyorativas, a Nancy Pelosi. Sí. Eso no ayuda a tener una política de diálogo, simplemente no ayuda. Yo creo que aquí todos criticaríamos si un político nacional viene y no dice que el presidente ha tenido un mal gobierno o que es un gobierno débil, sino que le dice que trata de otra forma al presidente. Me acuerdo cuando Otto Guevara lanzó una palabra bastante baja contra Luis Guillermo Solís y hubo un repudio generalizado contra esa forma de comportarse, porque eso no ayuda al diálogo político, no ayuda a llegar a acuerdos. Bueno, entonces podríamos consensuar de que Donald Trump le bajó el nivel a la discusión política. Donald Trump aprovechó que el nivel de la discusión política en los Estados Unidos venía resquebrajándose. Ajá. Se dio cuenta que había una polarización política en los Estados Unidos. Se dio cuenta, los asesores de Trump se dieron cuenta que ese discurso jalaba votantes, atraía a gente que está disgustada con el sistema, y yo creo que con justa razón disgustada con un sistema en los Estados Unidos que simple y sencillamente deja la deriva a los más necesitados y reparte un montón de riqueza hacia arriba, creo yo, y encontró el discurso para jalar a esa población. El gran éxito de Donald Trump como político es que frente a las cámaras el tipo sabe vender, tenía una experiencia frente a las cámaras, lo aprovechó bien, agarró un discurso que probablemente él no crea en muchos aspectos, por ejemplo el aspecto religioso rebota contrariamente contra sus experiencias de vida, sí, y lo utilizó para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, indudablemente. Aquí me dice Randall Camacho que hasta dónde creo yo en la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión, hasta donde yo la creo, necesita castigos posteriores si se excede, pero siempre son posteriores, nunca son previos, porque previo, digamos, la censura previa asume impedirme lo que yo voy a decir. Si yo digo algo y me excedo, cometo un delito, tienen que venir límites posteriores. Carlos, ¿qué te ha parecido el papel de los medios de comunicación? A mí me llaman tremendamente la atención, y te voy a decir una cosa. En Estados Unidos es muy normal que los medios de comunicación se identifiquen para uno u otro candidato, editorialmente. Dicen, nosotros apoyamos a Biden, nosotros apoyamos a Trump. Y fuera de lo que piensa un montón de gente, de que eso limita o coacciona, digamos,
la información del medio, yo más bien creo que les pone un reto más grande, porque cuando usted dice, yo soy Cartago, yo apoyo a Cartago, pero tengo que informar del partido de Heredia contra Guadalupe, ¿ok? Soy más transparente con la audiencia, porque me va a exigir mayor objetividad, porque yo hice público mi sesgo de ser Cartago. Y entonces eso le sube el nivel, pero además hay diarios importantísimos en los Estados Unidos, como New York Times, como Washington Post, que tienen un enorme cuidado en su calidad informativa, determinada incluso en la cantidad de fuentes que tiene cada nota, ¿verdad? Que producto de su línea editorial a favor o en contra de un candidato, han caído en el descrédito de una enorme parte de la población. Es decir, de gente que dice, bueno, no, yo no le creo al New York Times, y uno dice, por Dios, si resulta que el New York Times está forrado de elementos que hacen que eliminar la subjetividad de las notas, por ejemplo. ¿Qué te ha parecido el papel de la prensa en estos 4 años? Mira, la prensa en los Estados Unidos fundamentalmente ha seguido el clima de polarización política en los Estados Unidos. Y eso no es de estos 4 años, es de antes. Es decir, la prensa ha seguido una línea de polarización. Cada vez más, la prensa en los Estados Unidos, por la crisis de los medios que está viviendo, la explosión de las redes sociales, causa una crisis en el financiamiento de los medios, están tendiendo a jugar en nichos de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? La necesidad de mantenerse vivos, de mantenerse vigente, muchas veces los lleva a nichos de mercado. Y he visto movimientos tanto del Washington Post como del New York Times directamente vinculados a aprovechar coyunturas políticas para sacar noticias y perjudicar, en este caso, al presidente Trump. Te pongo 2 ejemplos. La primera fue cuando, previo al primer debate presidencial, sacan toda la información de en los problemas de impuestos del presidente Trump. Uh-huh. Y la segunda, muy interesante, la saca el Washington Post previo a la elección en Georgia, cuando sacan la conversación entre el presidente Trump y el secretario del estado de Georgia. Yo creo que aquí hay que entender que en los Estados Unidos los medios están jugando políticamente y del lado de la derecha también. Es decir, por ejemplo, Fox News siguió una línea de apoyo al gobierno del presidente Trump a lo largo de todo su gobierno. De hecho, Trump solo le daba declaraciones, digamos, face to face, cara a cara, a un programa Fox and Friends que se transmitía en la mañana de los sábados. Digamos, era el programa regular donde el presidente salía. Siempre le daba exclusivas a Fox. Era la cadena por la cual el presidente se informaba. Entonces también tenía una línea política muy, muy clara. Breitbart, la cadena de noticias de la derecha en los Estados Unidos, también tiene una línea pro-trumpista. Y ni hablar, por ejemplo, de cosas que en Costa Rica se conocen menos, por ejemplo, The Intercept y Jacobin, que son diarios, digamos, de la izquierda, más a la izquierda del Partido Demócrata en los Estados Unidos, que han tenido una visión muy crítica del presidente Trump y de Biden. Igual lo consideran un candidato muy débil que no va a hacer nada por mejorar la situación en los Estados Unidos. Entonces, te resumo en lo siguiente: cuando tenés una sociedad tan polarizada como la que tenés en los Estados Unidos, la prensa también tiende a tomar cada vez más partido. Y lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables es leer a todos. Uh-huh. Y buscar balances y buscar elementos que nos permitan cotejar información e ir más allá de muchas veces lo que nos dice la prensa, ¿verdad? Hay que buscar trabajos más académicos, estadísticos y de otro nivel que nos permitan
ir a un mayor nivel de profundización. Tomando en cuenta una cosa, Randall, y vos has dicho algo muy relevante para mí, si hay algo bueno tiene la prensa en los Estados Unidos es que define su línea ideológica. ¿Por qué? Porque eso te permite saber desde qué punto de vista se están haciendo los análisis editoriales, los líderes de opinión del periódico, hacia dónde se dirigen, y también nos permite decir, bueno, si estoy leyendo un periódico de este tipo, a la hora de leer la parte de noticias tengo que poner especial atención a esto, esto y esto. A mí me parece eso valioso, pero sí, la prensa sigue las lógicas que le dicta una sociedad, y si la sociedad está polarizada, la prensa no escapa a la sociedad polarizada. Sí, a mí también me parece mejor, Carlos, de hecho, y me parece mucho más transparente con la audiencia. Ojo, Randall, perdóname, y eso no ocurre solo en los Estados Unidos. Si usted va a España, sabemos que el ABC es el periódico de la derecha en España, y sabemos que La Vanguardia es el periódico de izquierda en España, y leemos los dos para ver cuál, para intentar encontrar elementos de uno y otro lado. Lo que no se vale, y es a mí lo que me preocupa, Carlos, uno es, yo entiendo que la audiencia promedio no tenga por qué entender a priori la diferencia entre un noticiero y un programa de opinión. Es decir, hay que tener muy claro que un editorial o un programa de opinión tiene que ver con la opinión y el análisis, y una información no lleva opiniones, ¿verdad? Las noticias no llevan opiniones. Ok, esa es una de las cosas. Pero lo otro, y que me asusta un poco, es que las redes sociales han dado una caja de resonancia más grande a tachar de objetivos solo los medios de comunicación que informan mi punto de vista. Es decir, si yo me meto, y aunque el medio esté subjetivizado absolutamente a lo que yo pienso, ¿verdad? Resulta, digo, discúlpame que pongo un ejemplo de fútbol, pero es que es el que mejor uso en esto. Si yo digo soy Cartago y me meto a un medio que informa todas las bellezas de Cartago, a mí me va a parecer objetivo, cuando realmente está siendo muy subjetivo, ¿verdad? Y cuando me meto y hablan cosas horribles de Cartago, entonces yo me meto ahí y pongo qué medio más subjetivo, o poco objetivo, o parcializado. Bueno, resulta que uno no puede medir la parcialidad ni la objetividad conforme te caigan bien a vos las posiciones de los medios de comunicación. Y eso es una de las cosas que me preocupan de la era de la posverdad, de la era Trump y de la era de las redes sociales. Estamos hablando de que estamos en una sociedad donde es más fácil encontrar sesgos de confirmación de lo que pensamos. Gracias. Eso se llama un sesgo de confirmación. A mí me encanta esa frase. Sí, es decir, solo lees lo que te parece, lo que te gusta. Entonces solo no te abrís a la posibilidad de pensar como no te gusta. Sí, bueno, y es lo que hace... O peor aún, en ciertos casos, pensás que estás pecando leyendo cosas, digamos, de la línea que no seguís. Claro, pero además el sesgo de confirmación es lo que hacen los algoritmos de las redes sociales. Totalmente, eso está bastante demostrado, que las redes nos envían lo que nosotros vemos más cotidianamente, no nos mueven a otros lados, nos pescan de esa forma para que sigamos dentro de la red social, y por otra parte, mientras sigamos dentro de la red social, hacen negocio con nosotros, exhibiéndonos publicidad y sacándonos información para vendernos cosas. Y nosotros tendemos a creer que todo el resto del mundo, porque lo tenemos en Facebook, piensa igual que nosotros, sin entender que lo que está haciendo Facebook es agarrar las opiniones parecidas a las nuestras y nos las recetan en nuestro muro. Carlos, déjame volver al tema de lo que pasó esta mañana en la Casa Blanca cuando Donald Trump sale. Me dijiste que te llamó la atención su soledad. Sí. Y lo entiendo, a mí también me llamó la atención, pero me llamó la atención en particular un protagonista o un no protagonista, en el caso que es Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Pence tenía que estar, bueno, Pence, te voy a decir, Donald Trump mandó una serie de invitaciones y mucha gente no quiso estar en la foto. Yo creo que Pence ya está pensando en el 2024. Sí. Yo lo veo claro que Pence está pensando en el 2024, es una figura interesante para el 2024, es un político conservador, no se piense que Pence es un político progresista, sus mayores críticos hablan de que es excesivamente religioso,
y Pence está pensando en el 2024 y él tiene que ver la forma en que logra liberar su imagen de Donald Trump. Creo que para capturar votantes en el medio, creo que esa es su línea. Según lo que informa mucha de la prensa en los Estados Unidos, se terminaron en un pleito espantoso, aunque Donald Trump en su discurso de ayer le agradece su apoyo a lo largo de los 4 años, ¿verdad? Yo creo que las cosas no terminaron bien, que las cosas terminaron bastante mal, frías al menos, y que Pence desearía que esto pase rápido para él empezar a montar y ver sus posibilidades políticas de cara a las próximas elecciones en el 2024. Pero además creo que propios extraños les pareció por lo menos poco cortés, lo menos, no acudir a la toma de posesión, o sea, no respetar, digamos, la alternancia de poder, y no era bueno para ellos salir en la foto de un presidente que ni siquiera respeta las formas de cuál ha sido la voluntad popular. No, para nada. Yo creo que Trump en este momento, el establishment, lo que se conoce como el establishment, es decir, los políticos en los Estados Unidos lo han rechazado, lo están excluyendo. Incluso Mitch McConnell, el jefe de la bancada republicana, ayer mismo lo acusaba de montar la revuelta, de incentivar la revuelta. Palabras pesadas por parte del jefe de la bancada republicana, que se aprovechó de Trump los 4 años para pasar sus líneas políticas. Por otra parte, creo que en ese rechazo a Trump también están jugando la decisión de las empresas grandes en los Estados Unidos de retirar el apoyo económico. La política de los Estados Unidos, los empresarios tienen un enorme poder, Randall. Porque no tiene deuda pública. Toda empresa grande, Randall, tiene un brazo político que se llama los comités de acción política, los PAC. Como el partido de acá, solo que ese es un comité de acción política, el PAC. Cada empresa grande tiene un PAC. Un PAC es una forma en la cual yo traslado dinero de la empresa para actividades políticas. Los PAC son muy, muy relevantes porque el PAC financia desde campañas electorales hasta fundaciones políticas específicas que emiten, digamos, opinión política, opinión popular, y precisamente lo que han ordenado estas grandes empresas en los Estados Unidos es quitar financiamiento a aquellos políticos que tuvieran una línea pro-Trump. Entonces, por ejemplo, Kevin McCarthy, el jefe de la bancada republicana en la Cámara Baja, apoyó a Trump durante los 4 años, se le quitaron 20 de sus más poderosos patrocinantes. Empezó a hablar en contra del presidente Trump. Claro. Entonces ahí hay un juego por todo lado que están intentando aislar y están intentando dejar sin apoyos al presidente. Pero el presidente Trump no ha conseguido sus apoyos en el establishment. El apoyo al expresidente. ¿Sí? Al expresidente, digo. Al expresidente, en Estados Unidos se le va a decir presidente toda la vida. Sí, claro. No, lo dije porque digo, hoy es el primer día que podemos decirle así. Las primeras horas. El expresidente Trump no recoge su apoyo ahí. Él lo recoge en otra línea de votantes, que precisamente creo que van a estar de acuerdo en señalar que por fin se ha revelado cuál es el verdadero establishment. Y eso fortalecerá a futuro la figura del expresidente Trump en sus aspiraciones políticas que tenga en el futuro, porque creo que la familia Trump sigue teniendo aspiraciones políticas. Carlos, me quedan 2 temas y nos quedan unos... Sí, tengo unos 8 minutos de programa más de la pausa. El discurso de Biden empieza diciendo ganó la democracia, pero además agrega que, no, dice la democracia ha resistido, es lo que dice. Después agrega que será un presidente para todos. Critica a ambos partidos y felicita al mismo tiempo a ambos partidos. ¿Qué te pareció el discurso de Biden? Lo que siempre ha sido Biden, un centrista acérrimo.
completo. Y por eso ha sobrevivido 50 años en la política de los Estados Unidos, porque sabe dónde caer. Es decir, hay mucha gente que ve, especialmente desde la izquierda, con mucho optimismo la presidencia de Biden. Yo discrepo de ese optimismo. Yo creo que la presidencia de Biden va a ser mucho más ordenada que la presidencia de Trump, sin lugar a dudas. Pero Biden es un centrista. Es decir, y en este momento me parece a mí que la polaridad le puede afectar a ese centrismo de Biden. Es muy difícil para un centrista navegar en mares tan procelosos como los que se están viviendo en la política estadounidense. Entonces, espérate un segundo. Lo que uno le pudiera ver a Biden bien es que no es Trump. Yo lo que le puedo ver a Biden bien es que no tiene los exabruptos para hacer política que tiene Donald Trump. 1. Número 2, cuando baja un tono del discurso agresivo, es más fácil llegar a acuerdos políticos. Es mucho más fácil llegar a acuerdos políticos. 3, está más apegado a la evidencia científica de acuerdo con la pandemia, y eso es muy relevante. Y 4, me parece que un presidente que entienda que el cambio climático es uno de los problemas de nuestro tiempo es muy relevante. ¿Por qué? Porque el cambio climático es uno de los problemas de nuestro tiempo. Y si no nos damos cuenta de que es real, evidente y manifiesto con lo que estamos viviendo en Costa Rica en las temporadas de invierno y en las temporadas de verano, estamos como no percibiendo el clima, ¿no? Claro. Entonces, esos elementos me parecen valiosos de Biden, pero no es esa figura de liderazgo, de arrastre, de esperanza que una sociedad tan parchada, tan desgarrada como los Estados Unidos puede ocupar. Y me parece que por eso recurre a ese discurso conciliatorio. El de hoy es un discurso muy conciliatorio. Súper. Mira, la crítica más fuerte es: se acabó la época en que se le miente a los ciudadanos. Bueno, los políticos tradicionalmente les van a ocultar la verdad a los ciudadanos, es parte de la política. Corresponde a otros medios sacarles la verdad. Pero digamos que es lo más duro que dijo contra el anterior gobierno, y por otra parte que recuperará las alianzas de los Estados Unidos, que también te refleja que la visión que tiene de China es de temor. Es decir, hay un temor hacia China porque tenés que moverte a recuperar las alianzas para enfrentar a China, no te queda de otra. Claro, porque además Donald Trump le regaló mucho terreno. Sí, Carlos, permíteme hacer la pausa comercial en este instante, vas pensando la canción y regreso con la última pregunta que te la voy a lanzar de una vez. Donald Trump es ya a la 1:46 hora nuestra, si no me falla la memoria, son las 2:46 hora de Washington, o 3:46 hora de Washington. Donald Trump es un ciudadano común y corriente, con una enorme cantidad de procesos penales esperándolo. Y quisiera hablar de eso al regresar. Es la 1:47. Vamos a la pausa y ya volvemos. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. La radio de Costa Rica, 1:51 p.m. Ahí me pide Risma Sandí y Cintia Garita que en la transmisión de Facebook yo no quite la canción que Carlos pide. Pero es que, chicas, tenemos un problema. Es que si nosotros ponemos la canción en Facebook, entonces a los 5 minutos Facebook va a desaparecer el programa por decir que violamos los derechos de autor. Entonces no podemos poner la música en Face. Ese es el problema. Pero bueno, la pueden buscar en YouTube, la que pida Carlos, y así la escuchamos todos. Carlos, Donald Trump se convirtió hoy en un ciudadano normal y corriente, con procesos penales complicadísimos, pendientes incluso aún a nivel político. ¿Qué crees que vaya a pasar? Mira,
yo creo que lo más relevante para el sistema político estadounidense es el impeachment. Más allá de eso, también tiene algunos procesos, digamos, de impuestos abiertos en Nueva York muy pesados. Eventualmente procesos penales que pueden abrirse en Georgia a nivel estatal por la llamada al secretario de Estado de Georgia. Y además lo que pueda abrir el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland. Pero digamos que políticamente lo más relevante es el impeachment. Ahí hay dos posiciones contrapuestas, diría yo, y te voy a dar la que sostiene mucha parte de la izquierda en los Estados Unidos y la que yo sostengo. La mayor parte de la izquierda en los Estados Unidos, que es la que ha movido este proceso de impeachment, han sido los políticos más hacia la izquierda del Partido Demócrata, es que eso se tiene que hacer para dar una señal y que nadie más se atreva a volver a hacer lo que hizo Donald Trump. Es decir, darle un contenido aleccionador. Y coyunturalmente también pasar un proceso de descalificación que permita que nunca más vuelva a ocupar puestos públicos. En ese proceso de descalificación yo creo que encontrarán apoyos de los políticos republicanos que jugaron con Trump y que ahora quieren deshacerse de él. Mi opinión es que lo que están haciendo con ese proceso de impeachment es muy peligroso. ¿Por qué? Porque continúa la polarización, se le sigue brindando al expresidente Trump, un espacio para seguir hablando con todos los focos puestos, Randall, porque vos me puedes corregir, pero vos como director de medios, te dicen, discurso de Donald Trump sobre el impeachment, inmediatamente hay que seguirlo, ¿verdad? Como medio. Sí, no hay otra. Mientras que si sale Biden hablando de X cosa, de cualquier otro tema, probablemente no lo sigas, porque forma parte de la política interior de los Estados Unidos, no tan relevante en este momento. Así es. Trump es una figura es mucho más mediático. Es inmensamente más mediático Donald Trump. Entonces, los demócratas, creo, están cometiendo el error político de darle espacio a Donald Trump para que siga gravitando en los primeros meses de la administración Biden. Le están quitando protagonismo a la administración Biden y se le están dando a Trump. Y eso yo creo que es por lo menos peligroso y es una apuesta riesgosa. Y es una apuesta tan riesgosa que todavía tienen que conseguir 17 republicanos que estén de acuerdo en votar el impeachment, que no va a ser tarea fácil. Entonces a mí me parece que es un juego, diría yo que al menos me parece que están jugando un juego de polarización también los demócratas, y eso no le hace nada bien al sistema político de los Estados Unidos. Creo que los demócratas están en ánimo de purga, y el ánimo de purga también es muy tradicional de sistemas polarizados y nunca termina bien. Carlos, te agradezco muchísimo, por supuesto, este análisis tan rico que has compartido conmigo hoy. Matices, Carlos, muchas gracias. No, con mucho gusto, Randall, a los que también estuvieron escuchándonos, a quienes nos opinaron en contra, siempre un gusto que opinen en contra de lo que uno piensa, mueven la reflexión que uno trae, también, no lo duden, y qué bonito tener la posibilidad siempre de poder opinar y pensar distinto. Eso es algo que no podemos perder y que las redes sociales no nos los quiten, porque yo a veces pienso que las redes sociales más bien nos tienden a quitar nuestra forma de pensar. Sí, a homogenizar. A homogenizar demasiado la forma en que pensamos. Sí, creo que los académicos como vos y la gente que defiende a muerte la libertad de expresión como yo, más allá de molestarnos, porque yo creo que a veces la gente cree que es que nos molesta, me molesta a mí o te molesta a vos, cuando dicen, no, usted está equivocado, yo realmente lo disfruto muchísimo, porque todos los avances que se han dado en la historia de la humanidad
ha sido por las discusiones. Digo, vos te lees un libro de Platón o de Sócrates y te encontrás con que llegan a verdades trascendentes a través de la discusión de argumentos contrarios. Sí, de la mayéutica. Mira, si hay algo aburrido cuando uno es profesor universitario es que ningún estudiante le diga, profesor, pero ¿usted no cree que usted está exagerando con esto? ¿O no cree tal cosa? Si hay una clase aburrida para un profesor universitario es donde todo el mundo se queda callado, créanmelo. Randall, donde para todo el mundo le da la razón al profesor. ¿Ah? Donde todo el mundo le da la razón al profesor. Es horrible. Ese silencio que a veces trae, y más con la pandemia, ha traído que no puedes ver la cara de los estudiantes cuando no te creen, no puedes decirle, vea, ¿está seguro que lo que yo estoy diciendo es correcto? ¿Usted lo piensa igual? ¿Por qué no creen eso? Eso es horrible porque ahora no les ven las caras, entonces se vuelve algo espantoso. Algo así pueden ser las redes sociales. Ojalá que no. Una con 58. ¿Qué canción escogiste, Carlos? By Mrs. Robinson, de Simon y Garfunkel. By Mr. Robinson. By Mrs. Robinson. Mrs. By Mrs. Robinson. Mrs. Robinson. Claro, de la película, es la canción principal de la película El Graduado, que es una época en que empieza esta locura en los Estados Unidos y una transición que no se sabe hasta dónde va a llegar. La película es del 68 y básicamente refleja un cambio de valores en los Estados Unidos y de formas de ver esos valores que se han acelerado y que ahora estamos en esa vorágine. Claro, por supuesto. Es la 1:59. Simon y Garfunkel despiden Matices. Carlos, muchas gracias. Sigue esta tarde a las 7. Hoy tendremos la edición normal de Noticia Monumental y pues transmisión también del partido de la Liga de CONCACAF entre la Liga y el Olimpia. 1:59. Hasta luego. Feliz tarde.